La noche estaba oscura y silenciosa cuando pasó. Mi padre, lleno de furia, tomó un cuchillo y apuñaló a mi esposo, John, justo frente a mí. La sangre se acumuló en el suelo mientras John caía, sus ojos llenos de shock. Luego, mi padre se giró hacia mí, su propia hija, y me golpeó fuerte mientras estaba embarazada. Día tras día, el abuso continuó, hasta una terrible mañana cuando sentí un dolor agudo, y mi bebé dejó de moverse. Mi corazón se rompió al darme cuenta de que mi pequeño se había ido. Pero justo cuando pensé que toda esperanza estaba perdida, algo extraño comenzó a pasar, una luz suave parpadeó fuera de la ventana. ¿Qué podría ser? Déjenme llevarlos al principio, cuando la vida era más simple y feliz. Mi nombre es Emily, y crecí en un pequeño pueblo llamado Willow Creek. Era un lugar tranquilo con campos verdes y vecinos amables. Mi padre, Robert, era un hombre alto con una voz fuerte, y mi madre, Clara, era la persona más amable que conocía. Siempre horneaba galletas para mí y mi pequeño hermano, Timmy, quien amaba perseguir mariposas en el jardín. Yo era la mayor, y me encantaba ayudar a mamá en la cocina o leer libros bajo el gran roble. Cuando tenía 15 años, las cosas Nachili cambiar. Papá perdió su trabajo en la fábrica, y se volvió enojado todo el tiempo. Gritaba a mamá por cosas pequeñas, como quemar el pan o olvidar comprar leche. Al principio, pensé que era solo estrés, pero los gritos se convirtieron en peleas que nos despertaban por la noche. Timmy se escondía bajo su manta, y yo le tomaba la mano para que se sintiera seguro. Mamá intentaba mantenernos felices, contándonos historias de princesas y caballeros, pero podía ver la preocupación en sus ojos. Un día, cuando tenía 17 años, papá llegó borracho. Su ropa olía a cerveza, y sus ojos estaban rojos. Tiró una silla por la habitación y gritó a mamá, llamándola vaga. Corrí a protegerla, pero él me empujó. Esa fue la primera vez que sentí miedo de mi propio padre. Después de eso, vinieron los bajos. El dinero estaba escaso, y tuvimos que vender cosas favoritas, como el viejo piano de mamá, para pagar las cuentas. Empecé a trabajar a medio tiempo en una tienda de comestibles para ayudar, pero papá tomaba mi dinero y lo gastaba en más cerveza. La casa se sentía fría y vacía, incluso con todos nosotros allí. Entonces llegó un punto brillante en la oscuridad. Conocí a John cuando tenía 19 años. Era un chico amable con cabello castaño desordenado y una sonrisa que me hacía sentir cálida por dentro. Trabajaba en la misma tienda de comestibles, apilando estantes, y nos hicimos amigos. Un día, me invitó a caminar por el arroyo. Hablamos durante horas, y sentí que podía contarle cualquier cosa. Con el tiempo, nos enamoramos. John era diferente de papá, nunca alzaba la voz ni se enojaba. Prometió cuidarme, y le creí. Un año después, nos casamos en una pequeña ceremonia bajo ese mismo roble donde solía leer. Mamá lloró lágrimas de felicidad, y hasta Timmy sonrió, aunque papá no vino. Dijo que no aprobaba, pero no me importó. John y yo nos mudamos a un pequeño apartamento, y por un tiempo, la vida fue buena. Ahorrábamos dinero, reíamos mucho y soñábamos con tener una familia. Un día, descubrí que estaba embarazada, y estábamos en la luna. John construyó una pequeña cuna con sus propias manos, y yo tejí una manta azul para nuestro bebé. Pero los bajos regresaron, como sombras que se arrastran. Papá comenzó a aparecer en nuestro apartamento, borracho y enojado. No le gustaba que me hubiera ido de casa o que John fuera parte de mi vida. Golpeaba la puerta, gritando que era una traidora. John intentaba mantenerse tranquilo, pero podía ver la tensión en su rostro. Una noche, papá rompió una ventana con una roca, y tuvimos que llamar a la policía. Nos advirtieron que se mantuviera lejos, pero no lo hizo. Esperaba afuera, observándonos, y comencé a sentirme atrapada. La tensión crecía con cada día que pasaba. Miraba por las cortinas, con el corazón latiendo fuerte, preguntándome cuándo volvería. John instaló cerraduras extras, pero no parecía suficiente. Mi embarazo me dejaba cansada, y el estrés me impedía dormir. Me quedaba despierta, escuchando pasos, rezando por seguridad.
Mamá visitaba a veces, trayendo comida y susurrando disculpas por el comportamiento de papá. Dijo que no siempre era así, pero ya no estaba segura de creerle. Una noche, todo cambió. Era una noche tormentosa, con truenos retumbando y lluvia golpeando el tejado. John y yo comíamos cuando escuchamos un fuerte estruendo. La puerta principal se abrió de golpe, y allí estaba papá, empapado y sosteniendo un cuchillo. Sus ojos estaban salvajes, y gritó que John me había robado de él. Antes de que pudiéramos reaccionar, se lanzó. El cuchillo brilló, y John cayó, la sangre esparciéndose por el suelo. Grité, abrazando mi barriga, mientras papá me miraba con furia. El abuso comenzó esa noche. Cerró la puerta con llave, atrapándonos dentro. Cada día me golpeaba, gritando sobre cómo arruiné su vida. Le suplicaba que parara, pero no escuchaba. Mi bebé pateaba menos, y el dolor empeoraba. Una mañana, me desperté al silencio, sin patadas, sin movimiento. Las lágrimas corrieron por mi rostro al darme cuenta de que mi bebé se había ido. A papá no le importó, solo seguía bebiendo y murmurando para sí mismo. Pero entonces, mientras lloraba, un fuerte golpe vino de la puerta principal. Sacudió todo el apartamento, y papá se levantó, viéndose asustado por primera vez. ¿Quién estaba ahí? ¿Venía alguien a salvarme? ¿O era otro peligro? El fuerte golpe en la puerta resonó por el apartamento, haciendo temblar las paredes. Papá se congeló, el cuchillo aún en su mano, sus ojos salvajes mirando hacia el sonido. Contuve la respiración, mi corazón latiendo rápido mientras otro golpe seguía, más fuerte esta vez. Algo estaba ahí fuera, y no se detenía. Papá dejó caer el cuchillo y tropezó hacia atrás, murmurando: ¿Quién es? ¿Quién está ahí? No sabía si era ayuda o más problemas, pero el miedo en su voz me dio una pequeña chispa de esperanza. Volvamos a ese momento. La puerta no se abrió de inmediato. Me arrastré a una esquina, mi cuerpo doliendo por semanas de abuso. La lluvia afuera seguía cayendo, y el viento aullaba por la ventana rota. Miré afuera y vi sombras moviéndose, más de una persona. Mi mente corría. ¿Podría ser la policía? ¿Tal vez mamá había enviado a alguien? ¿O eran amigos de papá, viniendo a unirse a él? La tensión me estaba matando, pero no podía moverme mucho con el dolor en mi barriga. Las siguientes horas fueron más tranquilas, un punto bajo después del caos. Papá se sentó cerca de la puerta, sosteniendo una botella de cerveza, sus manos temblando. No me golpeó de nuevo, pero me observaba como un halcón, murmurando sobre cómo lo había traicionado. Me quedé quieta, fingiendo dormir, esperando que se desmayara. El apartamento olía mal, ropa mojada, cerveza derramada, y el olor metálico de la sangre de John aún en el suelo. Intenté no mirarlo, pero cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro. Momentos como estos eran duros. Pensé en Timmy, preguntándome si estaba seguro en casa con mamá. Extrañaba sus galletas y su voz suave diciéndome que todo estaría bien. Pero ahora, no estaba segura de que lo estaría. Me susurré a mí misma: sé fuerte, Emily, intentando encontrar algo de valor. El silencio era pesado, roto solo por los gruñidos ocasionales de papá o el goteo de la lluvia. Entonces vino un pequeño alto. Encontré un pedazo de papel y un lápiz bajo el sofá. Era algo que John había usado para dibujar planes para la cuna. Escribí una nota pequeña: ayúdenme. Mi papá está loco. Por favor. No sabía si alguien la encontraría, pero la dejé cerca de la ventana rota, esperando que el viento la llevara afuera. Fue un pequeño acto de valentía, y me dio un poco de esperanza. Pero los bajos volvieron rápido. Papá notó la ventana abierta y se acercó furioso, gritando: ¿qué hiciste? Me tomó del brazo, levantándome, y grité de dolor. Me sacudió, exigiendo respuestas, pero no dije nada. Mi cuerpo dolía tanto que pensé que me desmayaría. Me arrojó de nuevo al suelo y comenzó a pasearse, su enojo creciendo otra vez. Me acurruqué en una bola, rezando porque los golpes regresaran. Cuando cayó la noche, la tensión creció. La lluvia se ralentizó, pero las sombras afuera se movieron de nuevo. Escuché susurros,
Voces suaves que no podía entender. Papá tomó su cuchillo otra vez, su rostro retorcido por el miedo y la furia. De repente, la puerta se abrió con un estruendo, y dos figuras entraron corriendo. Uno era un hombre con uniforme de policía, y la otra una mujer con una linterna. Gritaron: «¡Suelta el cuchillo!». Papá se lanzó hacia ellos, y la habitación explotó en caos. La habitación se convirtió en un torbellino cuando el oficial de policía derribó a papá al suelo. La mujer con la linterna corrió hacia mí, su voz suave pero urgente. ¿Estás bien? Estamos aquí para ayudar. Papá gritó y pateó, pero el oficial lo inmovilizó, poniéndole esposas. El cuchillo se deslizó por el suelo, y por primera vez en semanas, me sentí un poco segura. Pero entonces papá gritó: «Pagarás por esto, Emily», y mi corazón se hundió. ¿Y si escapaba? Volvamos a cómo pasó esto. Después de que la puerta se abrió, la policía se movió rápido. El oficial, un hombre alto llamado oficial Mike, tenía un agarre fuerte en papá. La mujer, oficial Lisa, me revisó las heridas. Me envolvió en una manta y me ayudó a sentarme. Estaba débil, mi cuerpo magullado y mi corazón pesado, pero su amabilidad fue como un abrazo cálido. Me hicieron preguntas: ¿dónde estaba John? ¿Qué había pasado? Pero apenas podía hablar. Las lágrimas corrieron por mi rostro mientras señalaba el cuerpo de John. Las siguientes horas fueron un punto bajo, llenas de dolor silencioso. La policía llamó a una ambulancia, y los paramédicos vinieron a llevarse a John. Los vi cubrirlo con una sábana, y un sollozo escapó de mí. Oficial Lisa se quedó a mi lado, tomándome de la mano. Dijo: «Encontramos una nota que dejaste. Así te encontramos». Me di cuenta de que mi pequeño papel había funcionado. Pero la felicidad fue breve. Los paramédicos me revisaron y negaron con la cabeza. Confirmaron que mi bebé se había ido, y sentí que otra parte de mí moría. Fuimos al hospital, un edificio gris con luces brillantes. Los médicos fueron amables, limpiando mis cortes y dándome medicina para el dolor. Mamá y Timmy llegaron, sus rostros pálidos de preocupación. Mamá me abrazó fuerte, llorando: «Lo siento mucho, Emily». Timmy solo me miraba, tomándome de la mano como yo solía tomarle a él. Fue bueno verlos, pero la tristeza nos cubrió como una nube. La policía dijo que papá estaba en la cárcel, pero no podía dejar de preocuparme por si salía. Días pasaron lentamente. Me quedé con mamá y Timmy, durmiendo en el sofá. La casa se sentía extraña sin los gritos de papá, pero también vacía. Ayudé a Timmy con su tarea, y mamá hizo sopa, intentando traer de vuelta la vida normal. Una tarde, nos sentamos junto a la ventana, mirando pájaros, y sentí un poco de paz. Pero entonces, el teléfono sonó, y el rostro de mamá se puso blanco. «Zuzoro, es sobre Robert». Mi estómago se hundió. ¿Qué había pasado? Mamá dejó caer el teléfono, sus manos temblando mientras susurraba: «Robert escapó de la cárcel». Mi corazón se detuvo. Tomé a Timmy y lo acerqué, mirando por la ventana por alguna señal de papá. La policía había prometido que estaría encerrado, pero ahora estaba ahí fuera, enojado y peligroso. Un fuerte estruendo vino del patio trasero, y vimos una sombra moviéndose cerca del cobertizo. ¿Era él? Mi Kenjio, Aterrorizada de que nos encontrara. Volvamos a esa tranquila tarde. Después de la llamada, la casa había estado en paz por un rato. Ayudaba a Timmy a dibujar superhéroes, y mamá tejía un bufanda. El sol brillaba, y por un momento, pensé que tal vez las cosas podrían mejorar. La policía había visitado antes, diciendo que vigilaban a papá, pero ahora eso parecía una mentira. Intenté mantenerme calma por Timmy, contándole historias de valientes caballeros, pero por dentro estaba asustada. Los siguientes días fueron un punto bajo, llenos de espera y preocupación. Nos quedamos dentro, cerrando todas las puertas y ventanas. Mamá llamó a la policía otra vez, y prometieron enviar a alguien, pero tardaron horas. No podía dormir, saltando con cada ruido, el viento, un crujido en el suelo, cualquier cosa. Timmy preguntó: «¿Papá nos hará daño?», y lo abracé, diciendo: «No, estaremos seguros». Pero no estaba segura.
Mamá oraba en silencio, y deseé tener la fuerza de John en quien apoyarme. Un pequeño alto vino cuando oficial Lisa visitó. Trajo comida y un oso de peluche para Timmy, diciendo, «Estamos haciendo todo lo posible». Nos mostró un mapa de donde buscaban a papá, y me sentí un poco mejor. También me dio un teléfono para llamar si necesitaba ayuda. Lo sostuve fuerte, esperando no tener que usarlo. Pero la paz no duró mucho. Esa noche, escuchamos pasos afuera, y una roca golpeó la ventana, rompiendo el vidrio. La tensión creció mientras nos escondíamos. Mamá sostuvo a Timmy, y yo agarré el teléfono, mis dedos temblando. Los pasos se acercaron, y una sombra se cernió afuera. De repente, la puerta trasera se abrió de golpe, y una figura entró. No era un oficial de policía, era papá, su rostro retorcido de furia, sosteniendo una botella rota. Gritó, «Emily, sal», y comenzó a buscar en la casa. El chasquido de la rama afuera fue agudo y claro, y dejé caer la carta, mis manos temblando. Mamá tomó a Timmy, jalándolo detrás de ella mientras mirábamos la ventana. La sombra se movió otra vez, más cerca esta vez, y un bajo gruñido vino de la oscuridad. ¿Era papá, o algo peor? De repente, la ventana se rompió, y una figura saltó dentro, aterrizando con un golpe. Era papá, su rostro rayado y salvaje, sosteniendo una pala oxidada. La balanceó contra la pared, rugiendo. «¿No puedes esconderme?» Volvamos a esa tensa noche. Después de encontrar la carta, intentamos mantener la calma. Oficial Lisa nos había dejado una radio para pedir ayuda, y la mantuvimos cerca. El chocolate caliente de la señora Ellen aún estaba tibio, y Timmy lo sorbía, preguntando, «¿Papá se irá para siempre?» Quise decir que sí, pero la carta me asustaba demasiado. Mamá cerró las puertas otra vez, y nos sentamos en la sala, la radio crujiendo suavemente. La casa se sentía como una trampa, y cada sonido nos hacía saltar. Los siguientes días fueron un punto bajo, llenos de espera. La policía patrullaba las calles, pero papá era bueno escondiéndose. Ayudé a Timmy con su tarea, y mamá cocinó comidas simples, sopa y pan, para mantenernos. Hablamos de recuerdos felices, como cuando volamos cometas en el parque, intentando alejar el miedo. Oficial Lisa visitaba diariamente, trayendo noticias de que estaban cerca de atrapar a papá, pero no se sentía real. Mantuve el teléfono cerca, listo para llamar, pero el silencio era pesado. Un pequeño alto vino cuando la señora Ellen nos invitó a su casa para cenar. Su lugar era acogedor, con una gran chimenea y un perro llamado Max que lamió el rostro de Timmy. Reímos un poco, y se sintió bien estar a salvo por un rato. La señora Ellen dijo, «Eres fuerte, Emily», y me hizo sentir un poco más valiente. Pero la paz terminó cuando volvimos a casa. La carta seguía en el suelo, y ese chasquido de rama trajo el terror de vuelta. La tensión creció mientras nos escondíamos. El gruñido de papá se hizo más fuerte, y la pala golpeó la pared otra vez, agrietando el yeso. Gritó mi nombre, su voz resonando, y supe que no pararía. Mamá marcó la radio, susurrando por ayuda, mientras Timmy se aferraba a mí. Entonces, los faros parpadearon afuera, y un auto chirrió hasta detenerse. Puertas se cerraron, y voces gritaron, «¡Policía! ¡Suelta el arma!». Papá se giró, levantó la pala, y cargó hacia el sonido. Papá cargó hacia la policía con la pala oxidada levantada alto, su grito cortando la noche. Los oficiales dispararon un tiro de advertencia, el estruendo ensordecedor, y papá tropezó, dejando caer la pala. Cayó de rodillas, manos arriba, mientras oficial Mike corría adelante con esposas. «Se acabó, Robert», gritó Mike. Pero justo cuando lo agarraron, papá se retorció libre y corrió hacia el bosque, desapareciendo entre los árboles. Mi corazón se hundió. ¿Alguna vez pararía? Volvamos a ese caótico momento. Cuando la policía llegó, la casa era un desastre, vidrio roto, paredes agrietadas, y la energía salvaje de papá por todos lados. El tiro de advertencia nos hizo saltar, y Timmy enterró su rostro en el hombro de mamá. Oficial Lisa corrió hacia nosotros, revisando si estábamos heridos, mientras Mike perseguía a papá.
Miré por la ventana, conteniendo la respiración, mientras la figura de papá desaparecía. Lisa dijo, lo atraparemos, pero ya no estaba segura. Las siguientes horas fueron un punto bajo, llenas de agotamiento. La policía buscó en el bosque, pero estaba oscuro y lluvioso, dificultándolo. Nos llevaron a una casa segura, una pequeña cabaña fuera del pueblo, con puertas cerradas y un guardia afuera. Me sentí más segura, pero mi mente seguía reproduciendo la fuga de papá. Timmy durmió en una cama plegable, y mamá se sentó junto a él, su rostro cansado. Me acosté, pero no podía dormir. La radio crujía con actualizaciones, pero nadie encontraba a papá. Días pasaron lentamente en la cabaña. Fue un tiempo bajo, con rutinas simples. Comimos comida enlatada, jugamos cartas con Timmy, y escuchamos la lluvia. Oficial Lisa visitaba, trayendo libros y juguetes, diciendo, lo estás haciendo genial, Emily. Intenté creerle, dibujando con Timmy para mantenerme ocupada. La señora Ellen envió una carta, prometiendo visitar pronto, y me dio un poco de esperanza. Pero el miedo persistía, papá estaba ahí fuera, y sabía que no se rendiría. Un pequeño alto vino cuando la policía encontró la chaqueta de papá en el bosque. Dijeron que era una pista, y que se estaban acercando. Sonreí por primera vez en días, pensando que tal vez esta pesadilla terminaría. Pero esa noche, mientras estábamos junto a la chimenea, el guardia afuera gritó, ¿quién está ahí? Una sombra pasó por la ventana, y una roca golpeó el tejado. Nos congelamos mientras los pasos crujían más cerca, y una voz familiar susurró, Emily, te veo. El susurro de Emily, te veo, envió un escalofrío por mi espalda mientras los pasos crujían más cerca de la cabaña. El guardia gritó otra vez, y un rayo de linterna barrió la oscuridad. De repente, una figura saltó de las sombras, papá, su rostro rayado y salvaje, sosteniendo un palo como arma. Lo balanceó contra el guardia, derribándolo, y corrió hacia la puerta. El cerrojo hizo clic mientras intentaba entrar, y grité, «¡Está aquí!». El guardia gimió, y la puerta comenzó a astillarse. Volvamos a esa tensa noche. Después del susurro, nos acurrucamos junto a la chimenea, corazones latiendo. El guardia, un joven llamado Tom, había estado revisando el perímetro, pero papá se movió rápido. La linterna atrapó su rostro por un segundo, sucio, con ojos salvajes, y luego atacó. Mamá tomó a Timmy, llevándolo a la habitación trasera, mientras yo agarraba la radio, gritando por ayuda. La voz de oficial Lisa crujió de vuelta. «Aguanta, estamos viniendo», pero la puerta cedía. Los siguientes minutos fueron un punto bajo, lleno de pánico. La madera astillada resonó mientras papá golpeaba la puerta. Tom luchó por levantarse, sosteniendo su cabeza, e intentó bloquear la entrada. Busqué un arma, una escoba, una silla, cualquier cosa, pero mis manos temblaban demasiado. Timmy lloraba, y mamá susurraba oraciones, su voz temblando. La cabaña se sentía como una jaula, y me preguntaba si saldríamos. La radio crujió otra vez, pero la señal era débil, y no podía escuchar a Lisa claramente. Un pequeño alto vino cuando Tom logró empujar una mesa pesada contra la puerta. Esto ralentizó a papá, y lo escuchamos maldecir afuera. Respiré un poco más fácil, agradeciendo a Tom, que sangraba pero era valiente. Bloqueamos las ventanas con mantas, y mamá encontró una linterna para mantenernos fuera de la oscuridad total. Por un momento, se sintió como si pudiéramos detenerlo. Pero entonces, una ventana se rompió, y el brazo de papá entró, agarrando la manta. La tensión creció mientras arrancaba la manta, su rostro apareciendo en la ventana rota. Gritó, «No puedes escapar de mí», y comenzó a trepar. Tom corrió a empujarlo de vuelta, pero papá balanceó el palo, golpeando el brazo de Tom. Justo entonces, sirenas aullaron a lo lejos, creciendo más fuerte. Faros parpadearon, y oficiales salieron de autos, gritando, «¡Congélate!». Papá se giró, ojos abiertos, y saltó afuera, directo a una trampa policial. Papá saltó a la trampa policial, su palo cayendo mientras los oficiales lo derribaban al suelo.
Oficial Mike le puso las esposas bien esta vez, y los gritos de papá se desvanecieron mientras lo arrastraban. Oficial Lisa corrió hacia nosotros, ayudando a Tom a levantarse y revisándonos. Se acabó, dijo, abrazándome. La puerta de la cabaña colgaba rota, pero la noche se volvió tranquila. Por primera vez en meses, me sentí segura. Pero, ¿qué pasaría con nosotros ahora? Volvamos a ese momento final. Cuando la policía llegó, el caos se detuvo como una tormenta que termina. La ventana rota y la puerta barricada mostraban lo cerca que había estado papá, pero el trabajo rápido de los oficiales nos salvó. Tom hizo una mueca pero sonrió, diciendo, «Eres dura, Emily». Mamá lloró lágrimas de alivio, sosteniendo a Timmy, quien miraba con ojos abiertos. Miré la radio, aún en mi mano, y agradecí a Oficial Lisa por llegar tan rápido. Los siguientes días fueron un punto bajo, llenos de sanación. Nos mudamos de vuelta a la casa de mamá, donde la policía arregló las ventanas y agregó cerraduras. Mi cuerpo dolía, y mi corazón se entristecía pensando en John y mi bebé, pero comencé a sentirme un poco más fuerte. Timmy dibujó superhéroes salvando el día, y mamá volvió a hacer galletas, llenando la casa de calor. Oficial Lisa visitó, diciendo que papá estaría en la cárcel por mucho tiempo. La señora Ellen trajo flores, y reímos sobre Max el perro. Un alto vino cuando decidí honrar a John y mi bebé. Planté un árbol en el patio trasero, bajo el roble donde nos casamos, y lo llamé Esperanza. Cada día lo regaba, sintiendo que les devolvía una parte de mí. El pueblo realizó una pequeña ceremonia, y los vecinos trajeron regalos, mantas, juguetes y palabras amables. Fue un nuevo comienzo, y comencé a sonreír otra vez. La tensión se fue, reemplazada por paz. Una noche, mientras estaba junto al árbol, escuché una voz suave, tal vez el viento, tal vez algo más. Susurró, «Eres fuerte». Miré hacia arriba, viendo las estrellas, y sentí la presencia de mi bebé. El milagro no fue una nueva vida, sino la fuerza que encontré para seguir adelante. Con mamá, Timmy y amigos a mi alrededor, supe que estaría bien. La lección era clara, incluso después del peor dolor, el amor y el valor pueden construir un nuevo futuro.